Bien, a ver, ¿qué tal chicos? ¿Me logran escuchar? ¿Sí se escucha bien? Muy bien, a ver. Sí, ¿no? Ya, muy bien, excelente chicos. A ver, nuevamente. Ya, a ver. Entonces, listo, muy bien. Entonces sí se logra escuchar, ¿no? Y se puede captar la imagen también. Ya, ahora sí. Sí, claro, no hay problema. A ver, en esta parte es lo que estábamos viendo al inicio. Aquí. Muy bien, ahora sí. Listo, ahora sí. Excelente, muchachos. Entonces se escucha bien, ¿no? Ya. Listo, muy bien, para continuar entonces con el desarrollo. Muy bien, a continuación entonces, cuando hablamos acerca del desarrollo del sistema nervioso, entonces los aportes que decíamos van a estar vinculados hacia los aportes del llamado las neurociencias, ¿ya? Con respecto hacia el campo, hacia el ámbito de las neurociencias, ¿ya? Muy bien, y bien, entonces de esta manera, al momento en el cual se llega a presentar el aporte más relevante sobre el sistema nervioso, este proviene entonces, dijimos, de las neurociencias, ¿no? Y que corresponde a un conjunto de órganos que coordinan y regulan las funciones vitales del organismo. El sistema nervioso se forma a partir de la segunda semana de gestación, durante la etapa llamada embrional. Recordemos que cuando se llegan a formar los órganos y sistemas, se da durante la etapa embrional llamada organogénesis. Aquí es donde se van a formar los órganos y sistemas y se va a llegar a lograr desarrollar el sistema nervioso a partir del llamado ectodermo. El ectodermo viene a ser la capa embrionaria, la capa externa, sobre la cual entonces se va a llegar a desarrollar, a formar esta estructura, el sistema nervioso. ¿Sí? Excelente, entonces ahí lo encontramos, ¿no? El sistema nervioso. La unidad estructural y funcional del sistema nervioso va a estar representada a continuación a través de la neurona. La neurona es entendida como la unidad estructural y funcional. Esta es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. La neurona va a estar comunicándose con otras neuronas, llegando a transmitir información. Recordemos que esto es a lo que se le conoce como el proceso de sinapsis. La sinapsis ocurre cuando se llega a transmitir la información desde las dendritas hacia las terminaciones del axón. Recordemos que este proceso se lleva a cabo en una sola dirección. Por eso es que va desde las dendritas hacia el axón. Es decir, cada vez que nosotros llegamos a pensar, imaginar o recordar algo, entonces se va a ir transmitiendo un tipo de contenido o de información llamado impulso nervioso, que es justamente lo que podríamos apreciar más o menos en este caso. El impulso nervioso viene a ser un estado de energía, energía electroquímica, que va a llegar, que va a llegar a darse a partir de las dendritas, o mejor dicho, se forman a partir de los receptores sensoriales, pero aparecen aquí en las dendritas. Cuando las dendritas llegan a recibir el impulso nervioso, este luego pasa al soma o cuerpo de la neurona, como podemos apreciar. Soma o cuerpo de la neurona. Cuando llega al soma o cuerpo de la neurona, luego la información, el impulso nervioso, se transfiere hacia un filamento largo llamado axón o cilindro eje, que es el que podemos apreciar acá. Axón o cilindro eje. Cuando llega ahora hacia el axón o el cilindro eje, el impulso nervioso finalmente ahora pasa al llamado telodendrón, que como podemos apreciar, el telodendrón va a llegar a ser la parte final del axón. Y es ahí donde se encuentran los llamados botones sinápticos. Ahí es donde encontramos entonces a los llamados botones sinápticos. ¿Ya? Los botones sinápticos entonces van a llegar a ser estos puntitos negros que podemos apreciar y es ahí donde se encuentran unos sacos llamados vesículas. Esas vesículas van a llegar a contener
unas neurohormonas. Y esas neurohormonas se conocen con el nombre de neurotransmisores. Claro. Entonces, al momento en el cual nosotros llevamos a cabo cualquier tipo de actividad, ahí es donde se van a llegar a dar entonces los llamados neurotransmisores, ¿no? Claro. Entonces, cuando pensamos, cuando imaginamos, vamos a llegar a presentar la liberación también de estas sustancias, pero por supuesto, y se presenta también, como dijimos, de manera continua. Entonces, los neurotransmisores van a ser neurohormonas que van a activar, van a excitar o van a inhibir también al sistema nervioso. Claro, ¿no? Entonces, aquí donde las dendritas reciben al impulso nervioso, luego pasa por el soma, luego por el axón o cilindroeje, en aquellos axones que van a tener también las llamadas vainas de mielina, la mielina acelera el paso del impulso nervioso y llega finalmente hacia el llamado telodendrón, como ya lo habíamos señalado. Bien, estas neuronas entonces van a llegar a presentar comunicación entre ellas, ¿verdad? Y esta comunicación es la que se conoce como sinapsis, ¿no? Que luego veremos de qué se trata. Pero bueno, lo importante primero es saber que esta es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso y que las neuronas van a llegar a establecer redes, es decir, conexiones entre ellas. Bien, las neuronas van a llegar a presentarse de tres tipos por su función. Vamos ahora a continuación hacia esta parte. ¿Cuáles van a llegar a ser a continuación los tipos de neurona? Bueno, pues eso es lo que apreciaremos a continuación. En los tipos de neurona, por su función, van a llegar a ser las neuronas sensitivas, son aquellas que van a llevar o van a impulsar, van a llevar el impulso nervioso hacia un centro nervioso. Por ejemplo, una persona cuando llega a quemarse la mano, supongamos una persona cuando se quema la mano, se llega a presentar el impulso nervioso, que vendría a ser obviamente el mensaje de que se está quemando la persona. Claro. Y cuando esto sucede, aparecen las neuronas sensitivas y estas son las que van a llevar el impulso nervioso. Si supongamos si la persona se quema la mano, va a ir entonces desde la mano hacia la médula espinal. Entonces, quien va a llevar la información van a ser las neuronas sensitivas o llamadas también neuronas aferentes. Entonces, estas transmiten información del medio ambiente captada por los receptores sensoriales hacia los receptores, hacia los centros nerviosos, hacia el centro nervioso en sí del sistema. Entonces, de esta manera, por ejemplo, ¿cuál sería? Esta información va a dirigirse hacia un centro nervioso, como se daría en el caso de la médula espinal. Entonces, supongamos que en este caso, una persona al quemarse la mano, supongamos que esté la piel, entonces si se quema la mano, acá se encuentra la piel y la piel tiene diversas también estructuras neurológicas. Cuando las neuronas aferentes o neuronas sensitivas se activan, envían la información de que la persona se está quemando y lo envía por unos nervios. Ese nervio pasará por el brazo, el antebrazo, hasta llegar a la médula espinal, que como podemos apreciar es la que tendría una forma de H. Cuando llega a la médula espinal tiene una interneurona, la cual va a llegar entonces a conectar a la neurona aferente con la que viene, que es la neurona eferente. Las neuronas eferentes son aquellas que van a enviar la información procesada por la médula, pero ahora dirigida hacia los músculos o las glándulas, lo cual hace entonces que el impulso nervioso viaje ahora hacia los músculos para que se contraigan. Entonces en este caso, las neuronas eferentes son las llamadas neuronas motoras. Estas son aquellas que transmiten el impulso nervioso a los diferentes órganos y músculos o glándulas. Eso es lo que va a pasar. Pero esa información de dónde proviene? Proviene del centro nervioso, porque fue la médula espinal la que elaboró ese mensaje. Entonces eso estaría pasando. Y cuando llega entonces a las interneuronas, ahí están las neuronas o también llamadas neuronas asociativas, son aquellas que conectan a otras neuronas como las neuronas motoras, las neuronas sensitivas, pero no con las fibras musculares, sino entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Son entonces aquellas que comunican
sectores del mismo hemisferio o también de ambos, claro, porque también aquí ¿dónde se encontraría en el cuerpo calloso. Entonces, ¿dónde están las interneuronas? Las podemos encontrar en la médula espinal. Las interneuronas las podemos encontrar en el cuerpo calloso, que es la estructura que une o que comunica, perdón, a ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se comunican por el cuerpo calloso. Y también, por otro lado, en la corteza cerebral. Nos referimos a la corteza prefrontal, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar también interneuronas. Así se llegaría a presentar. Bien, entonces hay tres tipos de neuronas por su función. Así es como se estaría presentando las neuronas, dijimos, por su función. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, las neuronas sensitivas, neuronas motoras y las interneuronas van a llegar a presentarse con funciones bastante particulares. ¿Correcto? Pero por otro lado, también encontramos un tipo de neurona. Este tipo de neurona se conoce como las neuronas espejo. Este tipo de neurona en particular es la que nos permite llegar a explicar por qué es que las personas, o cómo es que las personas podrían llegar a vincularse con otros. Y esto ocurre al momento en el cual se llega a presentar la empatía o el comportamiento imitativo. Cuando hemos visto en algún momento en el que reproducimos un comportamiento, por ejemplo, un pequeñito llega a observar a papá cuando se afeita, luego el pequeño entra al baño y se afeita, pero ahora se afeita las cejas. El pequeñito entonces lo que hace es un comportamiento imitativo, claro. Y ese comportamiento imitativo ocurre porque se llegan a activar las llamadas neuronas espejo. Las neuronas espejo fueron descubiertas por Giacomo Rizzolatti en 1996. Este neurobiólogo llegó a descubrir las neuronas espejo, o también llamadas neuronas especulares, y que consideraba de que actúan como un espejo. ¿Por qué? Porque en el sujeto se refleja la conducta del otro. Entonces es por eso que es la base biológica para la conducta imitativa. Por eso las neuronas espejo serían un tipo de neurona que se activa cuando se ejecuta una acción o cuando se observa ejecutar esa acción o se tiene también una representación mental de la misma, como por ejemplo un recuerdo. Claro. Entonces este niño, cuando más adelante llegue a reproducir lo que ha visto, va también a activar sus neuronas espejo. Entonces es por eso que las neuronas espejo Es por eso entonces que las neuronas espejo, es por eso entonces que las neuronas espejo son aquellas que van a llegar eh, van a permitirnos también no solamente la conducta imitativa, sino que además también van a ser la base biológica para poder llegar a expresar lo que sienten los demás. Y al momento de pretender expresar lo que sienten los demás, nos referimos hacia la conducta empática. Nos referimos hacia la conducta empática. Entonces por eso. Así, deducir lo que los demás piensan, sienten o hacen es posible. Especializadas en comprender no solo la conducta de los demás, sino también de cómo se siente. A eso se refiere entonces, claro que sí. Y de hecho, están muy relacionadas con los comportamientos empáticos, por eso mismo. Entonces es por eso que cuando uno llega a observar la conducta de otra persona, al momento de llegar a interactuar con otras personas, es ahí donde nosotros somos capaces de podernos vincular con los demás. Las neuronas espejo, entonces van a llegar a ser un tipo de neurona con la cual nos vinculamos o interactuamos con otros. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablamos acerca de las neuronas espejo. Y por eso hablamos de la empatía. Entonces cuando vemos a alguien llorar, probablemente a nosotros también nos produce el llanto. Si llegamos a ver a otra persona reírse o escuchar que una persona se ríe, tal vez nos ha pasado que nos genera a nosotros la risa, a pesar incluso de que nosotros no llegamos a saber de qué están hablando, pero vemos con que alguien se ría mandíbula batiente y nos provoca la risa. Entonces, cuando eso ocurre, ocurre porque se da con el contacto de las neuronas espejo. ¿Sí? De esa manera, ¿no? Entonces, estas neuronas espejo fueron estudiadas también con primates, como podemos ver en la imagen. Y llegamos a observar que el modelo saca la lengua y el primate también hace lo mismo.
Se puede llegar a ver en recién nacidos también, poco tiempo después, el pequeñito a la semana del nacimiento, el modelo, el papá a lo mejor saca la lengua y el pequeñito saca la lengua. Papá abre la boca y el pequeñito reproduce lo mismo. Frunce los labios y el pequeñito hace lo mismo. Entonces, ¿qué estaría presentando ahí? Las neuronas espejo. Allí se estarían presentando la activación así, pero de las neuronas espejo. ¿Ya? Muy bien, entonces las neuronas espejo tienen un valor muy significativo, obviamente, para poder llegar a presentar esta condición. Entonces, es así que las neuronas espejo permiten el desarrollo de conductas imitativas para poder reproducir los pasos de baile. Claro, ¿no? Entonces, de eso se trata. Al momento de llegar a presentar entonces esta condición en las conductas imitativas, implica reproducir los pasos de baile. Al momento de reproducir esto, entonces se estaría dando a partir de ello esta condición. Pero también donde vemos esto, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos entonces con alguien y éste mueve sus brazos, nuestras neuronas espejo entran en contacto para interpretar el movimiento de las manos y de los gestos también que puede llegar a presentar dicha persona. Entonces, ¿qué significa? Que al momento de llegar a darse la interpretación de los gestos y las posturas, vemos a alguien que sus ojos se le humedecen, entonces en nosotros también se estaría generando la parte del llanto. Por eso la conducta de imitación. Claro que sí. Allí se estaría dando entonces la conducta de imitación. ¿Ya? Entonces las neuronas espejo van a llegar a presentar esta peculiar forma, esta peculiar condición, y que va a llegar a generarse entonces también a partir de la activación de nuestros sistemas más complejos, como la corteza prefrontal. Así, las neuronas espejo nos permiten reflejar también aspectos emocionales de otras personas por su conexión así con el sistema límbico. Entonces, al momento en el cual nosotros reaccionamos a nivel de la corteza cerebral, ahí estarían las neuronas espejo, pero también tiene conexiones con el sistema límbico, por eso también la respuesta de emoción cuando vemos a otro que se emociona. Si nos reímos, si alguien se ríe, nos produce la risa, si alguien llora, nos produce también incluso hasta el llanto, porque tendría que ver con las neuronas espejo, ¿no? Un elemento importante de lo que estamos señalando. ¿Sí? ¿En qué formas puede aparecer entonces ahora las llamadas o conocidas neuronas espejo? Si hablamos acerca de las neuronas espejo, entonces nos encontramos con, ahí está, ¿no? La conducta imitativa. Estamos hablando ahora de la conducta imitativa. Si hablamos acerca de una conducta imitativa, entonces nos referimos hacia el hecho de poder reproducir un comportamiento, como podemos apreciar en este caso. Una conducta imitativa se estaría produciendo al momento de observar la conducta de un modelo, como por ejemplo esta pequeña que reproduce la conducta de mamá. Entonces ahí se estaría llegando a mostrar o evidenciar. Una persona cuando llega a bostezar, tal vez nos ha pasado que vemos a alguien que bosteza o con solo escuchar que bosteza, nos produce también a nosotros la misma reacción. Eso se da porque el bostezo es contagioso, porque el bostezo llega a ser contagioso, ¿no? El bostezo contagioso se estaría dando a partir entonces de la participación de las neuronas espejo. Muy bien. La risa contagiosa que comentábamos hace un momento, ¿no? Que señalábamos hace un instante. Entonces, en este caso es ahí donde vemos a la risa contagiosa. La risa contagiosa entonces tiene un valor altamente significativo al momento en el que reproducimos entonces también la conducta de un modelo, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere. Cuando hablamos entonces acerca de la conducta de un modelo implicaría también ello. Además de la empatía, que como ya sabemos, la empatía vendría a ser la capacidad que tiene la persona para ponerse en el lugar de otros. Claro, ¿no? Para ponerse entonces así en el lugar de otros. ¿Ya? Ese sería en el caso de la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Y bien, entonces a partir de ello, entonces es donde se estaría dando por ello este elemento, ¿no? La empatía, la risa contagiosa, la conducta imitativa y el bostezo contagioso, ¿no? Claro, entonces son formas en las cuales participa las llamadas neuronas espejo. Muy bien, a partir de ello, ¿no? Pero por otro lado también, cuando las neuronas llegan a comunicarse, llegan a presentar la capacidad de la plasticidad.
Y ahora, ¿a qué se refiere en este campo? ¿A qué se refiere cuando hablamos acerca de plasticidad? Bueno, pues la plasticidad cerebral va a llegar a ser la capacidad que tiene el sistema nervioso y en general las neuronas para poder reestructurarse anatómica y fisiológicamente. Entonces, la neuroplasticidad corresponde a la capacidad de las neuronas y en general por eso del sistema nervioso para regenerarse y reestructurarse anatómica y funcionalmente a lo largo de la vida, adaptándose para poder cumplir con funciones más complejas. Por ejemplo, una persona, si llega a quedar ciega, ¿qué sentidos tienden a desarrollarse? A ver, imaginen, una persona que llega a quedar ciega, entonces, ¿qué sentidos podrían llegar a desarrollarse en este caso? De los sentidos que quedan, si una persona llega a quedar ciega, es muy probable que pueda llegar a desarrollar la audición, así también como el tacto. Claro, el oído y el tacto. Claro. Entonces de esta manera, esta persona estaría utilizando en ese sentido la plasticidad cerebral, porque al momento en el que la persona llega a mostrar la plasticidad cerebral, significa entonces que tiene la capacidad para poder reestructurarse nuevamente, anatómica y fisiológicamente. Entonces esa es parte de la plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de la vista, entonces va a comenzar a buscar la manera de adaptarse. ¿Y cómo logramos que esta persona se adapte? Gracias a la plasticidad cerebral. ¿Ya? Gracias entonces así de la plasticidad cerebral. ¿Ya? Lo que antes se enseñaba sobre las neuronas no se regeneraban, no es cierto, ¿no? Se cambió de paradigma. Bueno, en el tiempo, a ver, hasta donde se sabe es que las neuronas sí se regeneran, lo que no hacen es reproducirse, que es distinto. Son dos cosas diferentes. El hecho de que las neuronas, una cosa es que las neuronas se reproduzcan y otra cosa es que se reestructuren. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos acerca de que las neuronas no se van a reproducir, claro, pues no van a nacer nuevas neuronas, ¿no? Si una persona llega a consumir drogas, pues no vamos a esperar que la persona pues nazcan nuevas neuronas. No, no hay eso. Sino que dependiendo también incluso del daño que pueda llegar a tener la persona, la plasticidad cerebral se da hasta ciertos límites. Ajá. Pero no hay un nacimiento de nuevas neuronas, ¿no? No, sino que se daría la capacidad para poder reestructurarse, que es distinto, ¿ya? Como por ejemplo en este caso, ¿no? Ya lo comentamos en un ejemplo, una persona entonces que llega a quedar ciega va a presentar un desarrollo de otros sentidos para poder compensar de alguna manera la ausencia de la vista, ¿no? Entonces, y hacer que la persona se adapte para que pueda, digamos, formar parte del sistema en donde se encuentra. Entonces, una persona que llega a presentar plasticidad cerebral significa pues que al llegar a quedar ciega, ¿cómo va a procurar pues ahora adaptarse, solucionar, estar en el medio, cómo llegar a caminar en un lugar donde necesitaba la vista, ¿no? Bueno, ahora va a tener que utilizar el tacto, utilizar un bastón. Entonces va a tener que adaptarse y en su proceso adaptativo es ahí donde sigue dándose el proceso de la plasticidad cerebral, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que se está llegando a presentar, ¿ya muchachos? Entonces, las neuronas no llegan a nacer nuevas neuronas, no. Lo que hacen es buscar nuevas conexiones. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Muy bien, así es. Durante no semanas seguidas se vuelve ciego, en ese caso que sería plasticidad. No ve la luz, entonces no va a haber plasticidad, pues ¿cómo va a haber plasticidad si no hay luz? No hay forma, pues. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, si la persona no ha llegado a estimular ciertas áreas cerebrales en algún momento determinado, ya pues ya no hay ahí. Claro, estamos hablando de una persona que quedó ciega, ¿por qué? Porque ve, pues, ve, al inicio llegó a captar eso. Sus otras estructuras neurológicas a nivel sensorial, a nivel táctil, a nivel, pues, gustativo, qué sé yo, llegó a tener una estructura determinada, claro, pero cuando la persona queda ciega, entonces va a tener que readaptarse y esa readaptación es parte de lo que sería la plasticidad cerebral. Ahí sí, claro, ¿no? Ahí sí se va a llegar a presentar, ¿ya? Entonces, si no ve luz, pues no va a estar estimulado, pues 2 semanas después seguidas se vuelve ciego, dicen. Ya, pero no ve la luz, claro, pues no va a llegar a darse. Ahí no habría plasticidad cerebral. Ese sería un caso de plasticidad cerebral, no, pues, ¿por qué? Porque no va a regenerar nada.
¿Qué va a regenerar? Pues si nunca ha tenido nada. Entonces, más bien, la plasticidad cerebral se da cuando las neuronas que han sido estimuladas llegan a tener nuevas conexiones. Ujú. Esa es la plasticidad cerebral, cuando llega a tener nuevas conexiones. Claro, ¿no? A eso es justamente a lo que se va a referir, ¿ya? Muy bien, yo lo entendía más como algo así como si pierdo la vista, mi sentido del olfato se desarrolla más. A ver, claro, lo que sucede es que la parte de la vista no va a recuperarse, pues una persona ciega por plasticidad cerebral no es que va a volver a ver, sino que la plasticidad cerebral significa que otras áreas que no han sido dañadas buscan nuevas conexiones para poder lograr que la persona que ha sido afectada pueda llegar a adaptarse al medio. Eso es lo que va a pasar. Y esa es la plasticidad cerebral. O sea que no se desarrollaría el tacto ni tampoco el oído si es que la persona no hubiera quedado ciega, muy probablemente. Claro, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia es donde aparece este elemento acerca de la plasticidad cerebral. ¿Ya? Muy bien, eso vendría a llegar a presentarse, ¿no? Yo pensé que morían y aparecían otras. No, no aparecen más. No. Si la persona mata ciertas neuronas, ya no aparecen. ¿Por qué? Porque no nacen, pues. Las neuronas no nacen más neuronas. No, pues. Lo que hacen es, y de las que queden, se van a llegar a interconectar. Claro, de las que queden, son las que se van a llegar a interconectar. Claro, ¿no? Si no, imagínense, pues una persona que llega a consumir drogas que daña su sistema nervioso, entonces pues se van a regenerar, entonces por lo tanto, o van a nacer, mejor dicho, nuevas neuronas, entonces no le va a pasar nada, pues, ¿no? Claro, pues, ¿no? Porque mata neuronas y le nacen nuevas, ¿no? O sea, no, no es así, no va a ocurrir de esa manera. Así es, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, así es. Son limitadas, pero son tantas que ni siquiera terminaríamos de usarlas todas. Ya. Nuevas conexiones, dice decir nuevas sinapsis. Claro, por supuesto, pues. Hablar acerca de nuevas conexiones es hacer nuevas sinapsis, efectivamente. Ajá, de esa manera, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que por algún tipo de eventualidad llegan a extirparles un hemisferio cerebral. Y porque le quitan un hemisferio cerebral no significa que la persona se quedó sin creatividad, se quedó sin pensamiento lógico, no, pues, sino que lo va a cumplir el hemisferio que queda. Claro, y esa es parte también de la plasticidad cerebral, el cumplir las funciones de algunos hemisferios o lados dañados, pero eso va a depender también del nivel de daño que se tenga. Claro, ¿no? Va a depender también del daño que se tenga y otras condiciones, como por ejemplo la edad. La plasticidad cerebral se va a llegar a dar, claro, hasta la edad adulta, pero no es lo mismo una plasticidad cerebral en un niño de 3 a 6 años que un adulto pues entre 40 y 80 años, ¿no? No es lo mismo. Claro, entonces no es lo mismo. Por eso entonces la plasticidad cerebral va a llegar a darse en base a estas condiciones, ¿ya? Nuevas conexiones entonces se darían y por tanto se estarían presentando nuevas sinapsis. Sí, eso sí es posible, ¿ya? Muy bien, entonces la plasticidad cerebral va a llegar a ser esta forma bastante interesante en la cual van a llegar a mostrarse nuevas formas de comunicación. Y esta comunicación, como bien lo señalaba su compañero Rodrigo, va a llegar a ser la sinapsis, claro, pero por supuesto. Esta sinapsis se conoce como la comunicación entre las neuronas. Y si hablamos acerca de una comunicación entre neuronas, se refiere entonces al hecho mediante el cual el impulso nervioso, que es lo que podemos apreciar en este caso, va a comenzar a viajar de neurona a neurona. Claro, y en este caso, ese impulso nervioso va a llegar a darse en una sola dirección, como ya sabemos, el llamado impulso nervioso. Va a llegar a darse de manera unidireccional. El impulso nervioso va a viajar por diversas partes, como por ejemplo, primero va a llegar a pasar por las dendritas, luego llega al soma o cuerpo de la neurona, luego pasará por el axón o cilindro eje, y en estos axones, en donde hay vaina de mielina, se acelera el paso del impulso nervioso y llega finalmente hacia los botones, lo que serán entonces los botones terminales donde se encontrarán, entonces dijimos allí, los llamados botones terminales, ¿ya? Muy bien, efectivamente. Entonces es allí donde se va a llegar a presentar esta condición, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esta manera, el impulso nervioso finalmente aquí estará llegando a los botones.
En los botones terminales, como podemos apreciar en la imagen, ahí está, se liberan los llamados neurotransmisores. En esta imagen podemos ver que un botón, uno de estos puntitos negros, está aquí arriba, pero ahora en celeste. Entonces, cuando el impulso nervioso llega hasta el final, aquí están lo que comentábamos, las llamadas vesículas sinápticas. Son como unos sacos que llegan a presentar a neurohormonas. Estas neurohormonas son los llamados neurotransmisores, los cuales van a llegar a excitar o inhibir al sistema nervioso, los cuales dijimos van a llegar a excitar o inhibir al sistema nervioso. Cuando el impulso nervioso llega, entonces se activan las vesículas sinápticas y es ahí donde se liberan los llamados neurotransmisores. Claro, ¿no? Por eso aquí, cuando el impulso nervioso alcanza la terminación del axón, causa que diminutas burbujas llamadas vesículas descarguen su contenido en el salto sináptico. El salto sináptico es este espacio. Aquí hay un espacio. Es un espacio al que se le llama espacio o hendidura sináptica. Y estas sustancias diminutas llamadas neurotransmisores, estas sustancias químicas se liberan, logrando excitar o inhibir al sistema nervioso. La sinapsis puede darse de dos maneras. Encontramos la llamada sinapsis química, que viene a ser esta, cuando los neurotransmisores se liberan. Entonces, al liberarse los neurotransmisores, aparece la liberación de estas neurohormonas, como la serotonina, como la noradrenalina, la dopamina, entre otros. Pero también cada vez que se lleva a cabo el proceso sináptico, también se llegan a liberar cargas eléctricas. Claro que sí. Y es ahí donde se produce la sinapsis eléctrica, que implica la liberación de iones. Ocurre ahora que si una persona llegara a, si una persona, por ejemplo, llegara a subirse a una moto y esta persona a lo mejor se golpea al choca contra un árbol, esta persona cae al piso y va a comenzar a convulsionar. Las convulsiones se estarían generando ahora, ¿por qué? Por el exceso de liberación de cargas eléctricas, por el exceso de liberación de cargas eléctricas. Ahí es donde se estaría presentando esta característica. Bien, las convulsiones que suelen ser características también de la epilepsia, ¿no? Claro, entonces aquí donde se estarían presentando a partir de esa razón. ¿Listo? La sinapsis. Muy bien. Excelente. Por otro lado, entonces, ahora, estas neuronas van a estar operando en función de redes neurológicas y este conjunto de redes neurológicas van a cumplir diversas funciones. Y es ahí donde aparecerá a continuación la división del sistema nervioso. A continuación nos vamos a la división del sistema nervioso. Cuando hablamos acerca de la división del sistema nervioso, nos enfocamos a la división que ya conocemos desde el colegio, ¿verdad? El sistema nervioso se va a llegar a dividir en dos. Hablamos acerca del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, se va a dividir en encéfalo y médula espinal. Encéfalo y médula espinal. En esta primera parte, el encéfalo va a llegar a estar constituido por tres elementos: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Bien, en este caso, el cerebro va a llegar a ser todo este órgano que va a llegar a presentar una capa que lo envuelve. Esa capa donde se van a llevar a cabo los procesos mentales va a llegar a ser la conocida corteza cerebral. La corteza es la capa que envuelve a los lóbulos, perdón, al cerebro, ¿no? Claro, así es. Por otro lado, el cerebro también va a estar conformado, va a presentar ciertos surcos llamados cisuras. Y es aquí donde encontramos a la cisura de Rolando en la parte superior, la cisura de Silvio en la parte del medio y la cisura perpendicular, que sería la que está en la parte posterior. Cerebro, cerebelo y a continuación
vamos a encontrarnos a lo siguiente, ¿no? El cerebro entonces, gracias a las cisuras, se va a dividir el cerebro en lóbulos, como por ejemplo tenemos aquí el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Son 4 lóbulos observables. ¿Y por qué dice acá 5 lóbulos? Porque al final hay otro más, solo que no se puede observar porque está dentro de la cisura de Silvio. Al abrir la cisura de Silvio, ahí encontramos al quinto lóbulo, que va a llegar a ser el lóbulo de la ínsula o también llamado lóbulo insular. Es lo mismo. Y es por ello que ahí es donde vamos a encontrar entonces a 5 lóbulos cerebrales. Ahí es donde vamos a encontrar entonces, jovencitos, a 5 lóbulos y van a estar repartidos en ambos partes del cerebro, es decir, hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ajá. 5 lóbulos y tenemos a 2 hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Muy bien, esto por ahora, ¿no? Ya después vamos a ir viendo cada una de las partes, obviamente, que lo conforman. Debajo se encuentra el cerebelo, también llamado árbol de la vida, por la forma que tiene de manera estructural. Su estructura interna se parece mucho, se asemeja mucho a un árbol ramificado. Por eso se le llama el árbol de la vida. Y el cerebelo se encarga de coordinar los movimientos, se encarga de coordinar los movimientos. Cuando hablamos acerca del cerebelo, por ejemplo, cuando llegamos a manejar bicicleta, tenemos que coordinar brazos y piernas. Al momento de nadar, coordinamos brazos y piernas. Ya eso lo hace el cerebelo. Al coordinar brazos y piernas, tiene que ver con la coordinación motriz. ¿Ya? Coordinación motriz. Y la tonicidad muscular, decíamos, ¿no? Al igual que el equilibrio, ¿no? Claro. La tonicidad muscular viene a ser la condición en la que los músculos serían capaces de poder llegar a tener la fuerza suficiente para poder coger los objetos, sostenerlos. Ese soporte, ese sostén, esa fuerza forma parte de la tonicidad muscular. Y eso proviene del cerebelo. Bien, el cerebelo también, por otro lado, es aquel que va a mantener el equilibrio y el equilibrio se refiere a poder mantener el balance. Como por ejemplo, una joven llegando a utilizar una monocleta, llega luego a utilizar 3 pelotas de tenis con las cuales las maniobra. Esta malabarista llega a regular, a coordinar sus movimientos y mantener su equilibrio gracias al cerebelo. El cerebelo entonces va a llegar a ser un elemento muy importante para poder llegar a comprender a partir de ello ciertas conductas, como la que estamos señalando en este caso. ¿Ya? Eso se daría entonces en relación al cerebelo, ¿no? Eso estaría pasando en relación al cerebelo. Muy bien, chicos. Por otro lado, también encontramos al tronco encefálico, el cual se compone de varios elementos. Hablar acerca del tronco encefálico es referirnos a diversos elementos, como podemos apreciar, está el mesencéfalo. El mesencéfalo va a llegar a regular los movimientos oculares, los movimientos del ojo. El mesencéfalo se encarga de ello, sí, el mesencéfalo, ¿ya? O también llamado, como dijimos, cerebro medio, sí, el mesencéfalo o cerebro medio va a llegar a tener esta expresión. El mesencéfalo también regula, aparte del movimiento ocular, también regularía ciertas funciones relacionadas con el oído, ¿ya? El mesencéfalo. Pero también tenemos a la protuberancia anular. Como podemos ver en la imagen, la protuberancia anular, o también llamado puente de Baroglio, esta es la que llega a comunicar a la corteza cerebral con el cerebelo y por otro lado el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo. Entonces, sirve principalmente de conector la protuberancia anular. Bien, sirve de conector. Ajá, la protuberancia anular. ¿Ya? Sirve de conector. Y por lo tanto es aquel que lleva, obviamente, pues, ¿no? La información hacia este campo. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? La protuberancia anular. Pero de los elementos que conforman al tronco encefálico, nos interesan sobre todo estos dos que vienen a continuación, el bulbo raquídeo y el sistema reticular. El bulbo raquídeo viene a ser, como podemos apreciar en la imagen, lo que se encuentra debajo del puente de Baroglio. Claro, ahí estaría.
Y el bulbo raquídeo va a llegar a regular funciones vitales, como por ejemplo el ritmo cardíaco, regula el ritmo respiratorio y también regula la presión arterial. De tal manera que una joven que va a llegar a exponer, digamos, en el colegio, llega a presentar aceleración cardíaca y todo ello, claro, y quien lo va a controlar las respuestas, esto va a llegar a ser el bulbo raquídeo o médula oblonga. Muy bien, entonces regula el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y la presión arterial, además de también regular la deglución. ¿Qué es la deglución? La deglución es cuando el individuo traga los alimentos, cuando los pasa, eso tiene que ver acá. Entonces ahí encontramos al bulbo raquídeo con esa peculiar función. En el caso, por otro lado, del llamado sistema reticular, cuando nos referimos ahora acerca del sistema reticular, este viene a ser un cordón, una red nerviosa. Y esta red nerviosa puede ascender hacia la parte de la corteza cerebral o también puede descender hacia la médula espinal. La ascendente es a la que se conoce como SARA, por Sistema Activador Reticular Ascendente. Y SARA es la que nos va a llevar finalmente también pues hacia Sara, dijimos, es la que nos va a llevar finalmente. Sara es la que nos va a llevar finalmente hacia la activación del individuo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de Sara, Sara es la que va a llegar a activar el llamado tono cortical. ¿Qué es el tono cortical? El tono cortical vendría a ser la activación de la corteza cerebral. Eso vendría a ser Sara. Y por eso es que Sara participa en los estados de alerta, como por ejemplo cuando llega a presentarse un movimiento telúrico. En el caso de un temblor, en el caso de un terremoto, llegamos a estar en estado de alerta. Bueno, ¿quién nos está activando ahí? Pues Sara. Sara participa en lo que va a llegar a ser la activación de la corteza cerebral. Por eso se habla acerca de activa el tono cortical y participa en los estados de alerta. Eso es lo que hace Sara. Entonces, por consiguiente, esta persona va a llegar a estar despierta, esta persona va a llegar a estar alerta para poder reaccionar, huir o escapar, efectivamente. Entonces, Sara participaría de esa manera. Pero el sistema reticular descendente es aquella que baja hacia la médula espinal y esta es la que estaría produciendo el sueño. Claro, ¿no? Y esta, por otro lado, es la que estaría produciendo el sueño. Entonces de esa manera el tronco encefálico participaría de esta forma. Sí, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Bien? Entonces ahí es donde justamente la forma en la cual se va a llegar a establecer. ¿Ya? Esta es la primera parte, recuerden que es sistema nervioso central. A continuación vamos con, aparte del sistema, dentro del sistema nervioso central estamos hablando del encéfalo. La segunda parte, la segunda estructura del sistema nervioso central es la médula espinal. A continuación se viene la médula espinal. Bien, ¿qué conecta la protuberancia anular? La corteza cerebral con el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Ya? Muy bien. Esos tres elementos se conectan con la protuberancia anular. Muy bien, ahora nos vamos con respecto hacia la médula. ¿Qué pasa con la médula? Listo, muy bien, Ashley. La médula espinal es el cordón nervioso que se llega a prolongar hasta la segunda vértebra lumbar. Como podemos apreciar, todo esto es la médula espinal. Desde finales del bulbo raquídeo, aparece por ahí, limita con el bulbo raquídeo en la parte superior y llega finalmente hasta la segunda vértebra lumbar. Ahí se encontraría la médula. La médula es un cordón nervioso que llega de ella a ramificarse, como podemos apreciar, otros nervios que se van hacia los brazos, se van hacia las piernas, hacia arriba y estarían conformando el llamado sistema nervioso periférico. Recuerden que se le llama periférico porque se va a llegar a presentar en la periferia, o sea, alrededor del sistema nervioso central. Claro que sí. En este caso, es la que regula los actos reflejos. Recuerden que aquí, cuando una persona se chanca la mano,
El impulso nervioso de dolor viaja por los nervios o las neuronas aferentes y llega a la médula espinal. Al llegar a la médula espinal, ésta lo procesa y envía información de regreso a los músculos, produciéndose así el acto reflejo. Por eso, la médula espinal es el centro de los actos reflejos, a partir de la sustancia gris. Claro, ¿no? Que viene a ser la estructura conformada de somas. El soma de las neuronas, ¿ya? Médula espinal. Por otro lado, es un centro nervioso que procesa información proveniente de los receptores. Recuerden que la médula es la que recibe la información de las neuronas aferentes y los nervios aferentes. Y se comunica también con los músculos y las glándulas. Claro, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y que se va a llegar a comunicar, dijimos, con los músculos o las glándulas. Asimismo, presenta cierto grado de autonomía del encéfalo. Claro, ¿en qué sentido? Si bien es cierto, la médula espinal va a traer la información del encéfalo, que vendría a ser la conducta voluntaria, con la cual nos permite llegar a coger objetos de manera voluntaria, como por ejemplo en este caso, ¿cuál vendría a llegar a ser? Claro, ¿no? En este sentido, cuando llegamos a coger nuestro lápiz, al momento de llegar a coger nuestro lápiz, por ejemplo, ¿no? Al momento de coger nuestro lápiz, lo que hacemos es llegar a presentar una conducta voluntaria. Al presentarse una conducta voluntaria, entonces lo que hacemos es llegar a coger el objeto. Pero para eso, la información que ha sido presentada por la corteza cerebral lo va a tener que enviar, lo va a llegar a pasar por la médula espinal. Claro que sí, por la médula espinal. Entonces por eso es que estaría relacionado con en este campo. Claro, así es, pero presenta cierta autonomía. ¿Por qué? ¿Por qué se llamaría así o cierta autonomía? Porque, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir y a lo mejor alguien luego cuando conciliamos el sueño pasa un lapicero a lo mejor en la planta del pie, hace que nosotros lleguemos a moverlo de manera involuntaria. Claro. Es por eso que reaccionaría entonces también de manera involuntaria. Sí, también estaría reaccionando, pero de manera involuntaria. ¿Ya? Eso se daría entonces así, ¿no? Por otro lado, la parálisis del cuerpo también puede depender del tipo de lesión que se pueda llegar a tener. Sí, claro que sí. En este caso puede llegar a darse la conocida parálisis. La parálisis del cuerpo puede llegar a darse según cierta afección de la médula espinal, como por ejemplo en este caso una persona que llega a tener una lesión a nivel cervical. Llegó a sucederle a un personaje conocido llamado Christopher Reeve en la década de los años 80. Fue considerado hasta ahora como el personaje que mejor ha representado el personaje de Superman. Claro, ¿no? Y Christopher Reeve llegaba a practicar equitación, pero en una oportunidad Christopher Reeve llega a caer del caballo y se golpea la nuca, partiéndose la cervical, es decir, la que se encuentra a la altura del cuello. Al llegar a darse esto, al momento de llegar a presentarse esta lesión, dejó de mover los brazos y las piernas, quedando así cuadripléjico. Esa es la cuadriplegia. ¿Y eso por qué se da entonces? Se da porque se pierde la conexión entre el encéfalo y el resto del cuerpo, o sea, los brazos y las piernas. Se pierde la conexión entre el encéfalo, dijimos, y por otro lado, brazos y piernas. ¿Qué vendría a ser esto? Pues no. Si la persona se golpea en el cuello o se lesiona la médula espinal a nivel cervical, entonces acá se parte la médula. El encéfalo ya no puede comunicarse con los brazos y las piernas y por lo tanto queda cuadripléjica la persona. Claro, ¿no? Entonces eso se daría, ¿no? Por otro lado, en el caso de que sea, en el caso de la médula espinal, aparte de la lesión que se daría en este caso que estamos describiendo, por ejemplo, también estaría sucediendo a nivel dorsal. A nivel dorsal o a nivel torácico ocurre cuando la afección a la médula espinal se da en la parte media, por ejemplo, en este caso. Entonces sucede que si la lesión se da en la parte media, el encéfalo puede comunicarse con los brazos, pero no puede comunicarse con las piernas. Entonces, de ser así, lo que va a suceder es que la persona quedaría parapléjica. La paraplegia ocurre más bien cuando el individuo no puede llegar a mover las piernas, pero sí puede mover los brazos. No puede mover las piernas, pero sí puede mover los brazos. Eso se llama paraplegia.
Entonces en este caso vemos a personas que pueden llegar a mover su silla de ruedas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pueden mover los brazos, pero no las piernas, pues. Entonces eso implicaría la paraplegia. ¿Sí? Entonces, la afección de ello se daría a partir de en donde se ha llegado a dar o a presentar la lesión, pues, ¿no? Vinculada a la médula espinal. Recuerden que la médula espinal es el centro de los actos reflejos. Claro, ¿no? Eso se daría entonces con respecto a los actos reflejos, ¿ya? Muy bien, chicos. Eso se daría entonces en ese sentido, ¿no? Claro que sí. Claro, sí, el parálisis del sueño, la parálisis del sueño no es otra cosa. En la parálisis del sueño ocurre cuando la persona no puede llegar a moverse porque se llega a presentar la inhibición de la actividad motriz. Claro, ¿no? Entonces la persona llega a desarrollar cierta conciencia poco antes de despertarse, puede desarrollar cierta conciencia de que su cuerpo no se puede mover. Claro, ¿no? Pero ese es otro tipo de fenómeno, claro, ¿no? La parálisis del sueño se daría más bien cuando la persona llega a desarrollar cierta conciencia de que no puede mover el cuerpo, claro, ¿no? Pero ese sería ya otro fenómeno en ese sentido, ¿ya? Muy bien, entonces a eso se refiere, ¿no? La sustancia gris es lo que llega a presentar el sistema nervioso. Claro, ¿no? Ustedes seguramente lo recuerdan desde colegio. Cuando se habla acerca de la sustancia gris o materia gris, es lo que está conformado por el cuerpo de las neuronas, pues, el soma. Y la sustancia blanca sirve de conector, que vendría a estar constituido por los axones de las neuronas. Entonces, la sustancia gris es eso, es el conjunto de somas de neuronas. Ujú. Así es, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, entonces chicos, es esto lo que se estaría llegando a presentar en este peculiar sentido, entonces, ¿no? Claro, claro que sí, ¿ya? Listo, excelente, entonces jovencitos, es ahí donde se estaría dando la médula espinal, eso estamos hablando de la médula espinal, ¿ya? Muy bien. Pero por otro lado, luego del sistema nervioso central, como dijimos, se viene el sistema nervioso periférico, que son los nervios que están alrededor del sistema nervioso central. Estos elementos estarían ahora alrededor del sistema nervioso central, ¿ya? Alrededor del sistema nervioso central. Por eso se llama periférico. El nombre viene de periferia, que significa estar alrededor. Eso es lo que va a significar, ¿no? Alrededor. Alrededor, por eso se le llama sistema nervioso periférico. Y este más bien se va a conformar de los nervios somáticos y por otro lado también a lo que va a llegar a ser los nervios o el sistema autónomo, ¿no? Que eso lo iremos viendo poco a poco, sobre todo también en este campo, ¿ya? Listo, muy bien, así es. Pero ahora inconscientemente ¿qué? Me saco conejo del cuello, ¿no? Y de la espalda pero me han dicho de que no lo hago. Seguido porque a veces sí lo siento tenso. Dicen. Además soy ¿qué? Hiperlaxante todos los problemas que tengo yo. Ya, claro, lo que pasa es que en este caso también, o sea, puede afectar, no es, lo que puede conllevar a, si hay algunas personas que pueden tener problemas musculares, de articulación, qué sé yo, lo que lo puede acrecentar más son los problemas emocionales. ¿Por qué? Porque ahí es donde se contiene justamente esta carga. Entonces, se genera un estado de energía y se llegan a contener justamente en los músculos y en las articulaciones y también en los órganos internos. Es por eso que una persona que está muy ansiosa tiene ganas de comer, se le afloja el estómago, le duele el cuello, los trapecios, claro, porque los que tienen problemas de tipo muscular, de tipo intestinal, visceral, se incrementa más ese problema cuando la persona está sujeta a estados emocionales muy intensos, ¿ya? Y efectivamente, si es que la persona está muy tensa por problemas y qué sé yo, pues claro, si tiene, digamos, este tipo de problemas como escoliosis y qué sé yo, es probable que la persona llegue a presentarse con mayor agudeza su problema o sea mucho más frecuente. Ujú. Claro, por eso es que es importante también para las personas que pasan por ello llegar a aprender a manejar sus estados emocionales. Claro, ¿no? Porque esa es la manera en la cual le va a hacer frente, pues, a todo esto, ¿ya? Muy bien, entonces ese vendría a ser el aspecto, ¿no? Bien, regresamos entonces y cuando hablamos acerca del sistema nervioso periférico, este se va a conformar del sistema somático y el sistema somático viene a ser un conjunto de nervios que estarían conformando, por ejemplo, los nervios craneales, que son 12 pares de nervios craneales.
Esto lo han estudiado muy probablemente en biología, pero aquí lo estamos explicando únicamente como conectores de los que llevan el impulso nervioso, no lo que trasladan el impulso nervioso, solamente en ese sentido. Pero, pues claro, no sé, para la psicología nos interesa más la que viene a continuación, que es el sistema autónomo, ¿no? Pero acá lo señalamos de todas maneras. ¿Bien? Los nervios craneales, entonces, es una primera división del sistema nervioso somático. Claro, ¿no? Los nervios craneales. Y también encontramos a los nervios raquídeos, que es la segunda. Los nervios raquídeos son 31 pares y estos son los que van a llegar a estar conformando con los nervios aferentes y los nervios eferentes. Nervios aferentes y nervios eferentes. Ajá. Allá. Entonces, esto vendrían a llegar a ser los nervios que están acá, brazos y piernas. Nos referimos a brazos y piernas. Claro, ¿no? Se trataría entonces de los nervios que se encontrarían a nivel de brazos y piernas. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí se encontraría el sistema nervioso somático, decíamos, ¿no? Sí, sistema nervioso somático. ¿Ya? Y es aquí donde encontramos también a los nervios, esto que estamos mencionando, los nervios raquídeos, vendrían a ser los nervios que llevan la información hacia el centro nervioso y son los que traen la información de la médula espinal, dijimos, hacia los brazos, hacia los músculos o las glándulas, claro. Entonces, estos nervios que van de ida y van de regreso forman parte de los nervios raquídeos. Formarían parte de esta manera, entonces, de los llamados nervios raquídeos. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso vendrían a ser. Entonces, tanto los nervios craneales como los nervios raquídeos que pertenecen al sistema somático sirven de conectores. ¿Por qué? Porque están llevando el impulso nervioso. Eso es lo que están haciendo. Están llevando el impulso nervioso. ¿Ya? Muy bien. Pero el que más nos interesa, como dijimos, es el sistema autónomo o también llamado neurovegetativo. Esta parte del sistema nervioso viene a estar conformada de la siguiente manera. Como pueden apreciar, en la parte media de la médula espinal salen nervios que conformarían el sistema simpático. Y en el caso del sistema parasimpático son los nervios que estarían en la base del cráneo y por otro lado el sacro. Es por eso que en primer lugar tenemos al sistema simpático llamado también ortosimpático. Claro, este es aquel que llega a activar las funciones orgánicas, pero en su gran mayoría, no siempre, como pueden ver en la imagen. Entonces, el simpático que provoca, el simpático al momento de participar con adrenalina, participa dilatando la pupila. Claro, como por ejemplo cuando alguien llega a caminar por el parque y un perro comienza a corretearlo. Entonces este muchacho comienza a correr, claro, se asustó. Entonces, ¿qué se produce? Dilatación de la pupila, inhibición de la salivación, se relajan las vías aéreas, sube las pulsaciones. En este caso, cuando dice que suben las pulsaciones, se refiere que se acelera el corazón, se acelera el corazón. Se inhibe la actividad estomacal, por ejemplo, ¿no? Claro. Y producto del miedo que tiene la persona por el sistema simpático, entonces también llega a presentarse la relajación de la vejiga, lo cual hace que una persona que está con miedo puede llegar a orinarse. Sí, claro que sí, puede producir orina. Por eso es que la frase, si orinó de miedo, ¿es posible? Claro que sí es posible. Es posible que se pueda llegar a dar, porque la persona puede llegar a presentar esta peculiar condición. Sí, es posible que eso se pueda llegar a dar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la vejiga se relaja como podemos ver en la parte final? La vejiga se relaja, ¿ya? Además que el simpático también participa en la respuesta sexual humana, participa en la excitación y es la que estaría generando la eyaculación, claro, en la respuesta sexual humana. En cambio, el sistema parasimpático o llamado cráneo sacro es aquel que va a ser inhibidor de las funciones orgánicas, pero en su gran mayoría, claro. Y es aquí donde participa con la acetilcolina y propicia la erección. Claro, propicia la erección. Pero si se dan cuenta, realiza el proceso antagónico. Mientras que el sistema simpático dilata la pupila, llamada midriasis, que se produce, por ejemplo, ante el miedo, el sistema parasimpático contrae la pupila, o llamada miosis. Mientras que el simpático inhibe la salivación, el parasimpático estimula la salivación. Mientras que el simpático relaja las vías aéreas, el caso del parasimpático contrae las vías aéreas. Mientras que el simpático provoca la taquicardia, el parasimpático produce la bradicardia.
Ah, entonces de eso se trata, claro que sí. Eso es lo que va a llegar a darse en este caso. Sistema simpático y el sistema parasimpático. Bien, en la respuesta sexual humana, el parasimpático produce la erección del miembro viril. Claro, ¿no? La propicia entonces la erección del miembro viril. Y el simpático estaría produciéndose a partir de la activación de la adrenalina. Muy bien. Ambos participan porque ambos tienen que llegar a manifestarse para así poder producir la homeostasis o el equilibrio biológico. ¿Ya? Simpático entonces y parasimpático, ¿correcto? Eso es parte del sistema autónomo. Estamos hablando del sistema autónomo. Sistema autónomo. ¿Por qué se le llama autónomo? Porque es independiente de la conciencia. ¿Ya? Realiza funciones independientes de la conciencia. Funciones de los lóbulos cerebrales. Esta parte también es muy importante de recordar porque viene a darnos cuenta acerca de cómo es que estaría presentándose las funciones más representativas. Claro que sí. Y para ello tenemos a continuación lo siguiente. El lóbulo frontal, recuerden que son 5 lóbulos. El lóbulo frontal es el que podemos apreciar en lo que está de fucsia. Ese es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal va a llegar a estar conformado por diversas estructuras. Entre ellas tenemos a la corteza motora, que es la que podemos apreciar acá. La corteza motora. Entonces, la corteza motora va a llegar a ser aquella parte de nuestro sistema nervioso que se encuentra delante de la cisura de Rolando, como ya sabemos, delante de la cisura de Rolando. Claro, y esta es la corteza motora. La corteza motora que está delante de la cisura de Rolando es la que va a llegar a realizar o es responsable, pero del movimiento voluntario. Permite la planificación de los movimientos del cuerpo a partir de la corteza motora, pero es responsable del movimiento voluntario. Por ejemplo, al momento de querer escribir, lo que hacemos nosotros es dirigir nuestra mano hacia el lápiz para poder llegar a dirigirlo hacia nosotros y poder escribir. Claro, esa conducta de llevar voluntariamente la mano al lápiz, eso lo hace la corteza motora. Eso lo haría la corteza motora. Una vez que cogemos el lápiz, realizamos el comportamiento de escribir. Eso lo hacemos con el área de Exner. El área de Exner se encuentra en la parte superior, área 6 de Brodmann, y es la que estaría generando la producción escrita, la escritura propiamente dicha, pero que tiene conexiones con la corteza motora. Claro que sí, tiene conexiones con la corteza motora. Ajá, de esa manera. Ah, ya, entonces ahí estaría el área de Exner conectada con la corteza motora. Y también tenemos al área de Broca, que es la que permite la articulación de las palabras a partir de esta estructura. La articulación de las palabras se estaría dando como también llamada la producción oral. Se habla acerca de la producción oral, de eso se trata, cuando hablamos acerca del área de Broca. O estamos hablando entonces de la corteza motora, decíamos, ¿no? Es la que va a realizar la conducta voluntaria, el área de Broca es la que se encarga de realizar los movimientos, programar lo que se va a llevar a cabo como movimientos para la articulación de las palabras. Claro, entonces quien lo lleva a organizar es esta parte de nuestro sistema nervioso. Y el área de Exner es la que, como ya sabemos, se encarga de la escritura o de la producción escrita. Pero en sí, en esencia, para poder lograr escribir, participan varios elementos, pues, ¿no? Claro, participan varios elementos, ¿ya? Lóbulo frontal. La corteza o área prefrontal, esta que viene a continuación, va a llegar a ser una de las partes más sofisticadas del sistema nervioso. Va a llegar a ser una de las partes más sofisticadas del sistema nervioso. Claro, la corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal es la parte más sofisticada. Como podemos apreciar, está dentro del lóbulo frontal, pero esta área, conocida como el área 9, 10 y 11 de Brodmann, viene a ser la parte más evolucionada porque esta es la que va a integrar diversa información proveniente de otros lóbulos cerebrales. Por lo tanto, es un área integradora. Además de que también llega a presentar conductas complejas.
entre ellas el control de la conducta, de manera consciente, el control conductual. Como por ejemplo un adulto sería capaz de poder controlar sus impulsos. Por ejemplo, papá, cuando llega a, no, a indignarse porque no le aumentaron el sueldo, pues, cosa que él esperaba que ocurriera este mes. Y más bien sucede que pues él controla sus emociones, ¿no? Claro, en vez de reaccionar gritando, enojándose o a lo mejor yéndose del trabajo, ¿no? Entonces lo que hace es controlar sus impulsos. Entonces esta parte lo realiza o lo lleva a cabo con la corteza prefrontal. Claro, ¿no? El control de los impulsos o conductualmente se daría con la corteza prefrontal. Aquí la personalidad e incluso las capacidades cognitivas también se pueden llegar a dar. Claro, la corteza prefrontal es la base biológica de la personalidad porque estaría señalando la forma como nosotros obramos, cómo nosotros nos comportamos en algún momento determinado. Ajá. Y por otro lado es donde se encontrarían también las capacidades cognitivas. Aquí, además, es donde se estarían presentando, dijimos, las capacidades cognitivas. De esa manera, capacidades cognitivas. Como por ejemplo, hablamos acerca de el pensamiento, la memoria, ahí están las capacidades intelectuales, ¿ya? De esa manera. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a llegar a ver de qué manera estaría funcionando. Y es que la corteza prefrontal va a llegar a tener varias partes, claro que sí, como podemos apreciar. La corteza prefrontal se divide en tres. Tenemos a la corteza dorsolateral, tenemos a la corteza orbitofrontal y tenemos a la corteza ventromedial. Son tres estructuras de la corteza prefrontal. La corteza dorsolateral se encarga de las llamadas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas van a ser aquellas que van a participar también para solucionar problemas, como por ejemplo, en este caso, ¿a quién nos referimos? A la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un tipo de memoria que estaría llegando a actuar al momento de solucionar problemas, al momento de recordar algún tipo de contenido reciente, como por ejemplo el momento de leer un texto. Cuando leemos un texto, nosotros asociamos lo que nos indica um, el párrafo número uno con el párrafo número tres. Entonces, nosotros lo que hacemos es llegar a asociar contenidos. Claro, nuestra mente hace eso. Entonces eso lo hace con la memoria de trabajo. La memoria del trabajo es un tipo de memoria donde llega a conectar, a relacionar contenidos. ¿Sí? Por otro lado, también se presenta la atención selectiva y la atención sostenida. Es la base biológica de la atención. Es esta parte de nuestro sistema nervioso la que estaría participando al momento en el cual nosotros llegamos a seleccionar un elemento y separarlo del resto que lo rodea. Eso es la atención selectiva. La atención sostenida es aquella que hace que la atención se mantenga durante un tiempo determinado. Entonces, de ser así, los niños todavía no desarrollan su atención como lo haría un adulto. Por eso es que los pequeños llegan a distraerse con mucha facilidad. Más aún, entre los 3 y los 5 años, el pequeñito puede llegar a mantener su atención hacia los 10 o 15 minutos, tal vez. ¿Por qué? Porque su atención es muy dispersa. No ha madurado todavía su corteza prefrontal. Cuando madure esta parte de su cerebrito, hará que la atención se mantenga por más tiempo. Entonces, por ejemplo, un adolescente puede estar a lo mejor 2 horas, 3 horas conectado, enchufado a una clase, probablemente pues a una película, pero un pequeño de 4 años no va a mantener su atención por 3 horas, pues, ¿no? Entonces en ese sentido el pequeño todavía no madura a nivel de la corteza prefrontal, porque es la que se estaría encargando a partir de ello, ¿ya? Así es. Por consiguiente, entonces, la falta de atención que se pueda llegar a tener tiene que ver directamente también con la corteza prefrontal, ¿ya? Si hablamos acerca de la planificación, que es elaborar un plan estratégico para solucionar un problema, tiene que ver también con la corteza prefrontal. Sí, eso tendría que ver entonces con la formación también de conceptos, claro, como tiempo o espacio, pensamiento abstracto, pensar, por ejemplo, en conceptos que no tienen realidad física, como pensar en el alma, en el ser o Dios.
Eso vendría a ser pensamiento abstracto, se habla de conceptos acá. El aprendizaje asociativo, que es cuando aprendemos con analogías, como cuando ustedes estudian, emplean analogías para poder llegar a relacionar elementos, ¿no? Claro, entonces ahí aparecería el pensamiento asociativo. Y también es la base de la metacognición. La metacognición es la parte de nuestro sistema, o mejor dicho, la operatividad que realizamos con la cual llegamos a relacionar contenidos. La metacognición es ser conscientes sobre cómo aprendemos, sobre cómo procesamos la información, ¿ya? De esa manera. La corteza órbitofrontal, esta es la que llegaría también a estar conteniendo a las neuronas espejo. Y hablar acerca de las neuronas espejo es referirnos acerca de los sentimientos, la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Nos permite la sociabilidad, que es el poder llegar a interactuar con otros. Ajá. Es también vinculado al plano ético y moral, porque esta es la que nos hace sentirnos culpables cuando realizamos algo inapropiado. Entonces también está relacionado con esto. Y procesa información sensorial también, ¿no? Recordemos que integra lo que proviene de otros sentidos. En el caso de la corteza ventromedial, ahí está, esta es la que está conectada con otras áreas, como por ejemplo con el cíngulo, y que participa con ciertas funciones, como por ejemplo la motivación. La corteza ventromedial es la que nos permite llegar a desarrollar cierto estado de motivación. Claro, ¿no? Lo que nos impulsa también hacia una meta o hacia un fin determinado. Pues claro que sí, ahí estaría. Se encarga también del control consciente de las emociones. Esta parte es una de las más sofisticadas. ¿Por qué? Porque esta parte, que es el control consciente de las emociones, es la que madura, obviamente, y nos hace diferente de cualquier otro ser. Cuando somos niños, estamos gobernados por una estructura más primitiva llamada sistema límbico. El sistema límbico viene a ser la estructura más primitiva del sistema nervioso y se encuentra a nivel de la subcorteza cerebral. Pero cuando hablamos acerca de, eh, pero cuando hablamos acerca muy bien de la corteza ventromedial, esta es la que permite el control consciente de las emociones. Claro, ¿no? Que eso lo explicábamos hace un momento también. Sí. Un adolescente que se da cuenta de que su hermanito llegó a derramar chicha morada encima de su cuaderno, probablemente puede perder la paciencia. En ese momento reacciona, lo grita, le da un palmazo, claro, ¿no? Pero probablemente, más bien cuando ya somos adultos, tratamos de manejarlo mucho mejor. Claro, tratamos de racionalizar, de darle una justificación. Ajá. Y es ahí donde nosotros podemos ser capaces de controlar también nuestros impulsos. Sí. La corteza ventromedial y en general la corteza prefrontal llega a madurar hacia finales de la adolescencia a inicio de la adultez temprana, hacia los 25 años aproximadamente también. Entonces esta parte de nuestro sistema nervioso va a estar íntimamente relacionado con lo que es el control de las emociones o el control de los impulsos. ¿Bien? Una persona que tiene afecciones a nivel de la corteza prefrontal, por ejemplo, no podría llegar a controlar sus emociones y por lo tanto simplemente a dar rienda suelta a sus impulsos. Ujú. Capacidad también para poder elegir y decidir. Claro, la corteza prefrontal va a llegar a ser la base biológica para poder llegar a elegir y decidir. Claro, ¿no? Y al momento de elegir y decidir, entonces tiene que ver con este sentido, ¿no? Por supuesto, el cual va evolucionando y nos va a permitir tomar decisiones mucho más complejas, ¿ya? De eso se trata entonces la corteza prefrontal. Esa es la corteza prefrontal. Un caso muy conocido y que vino en pregunta de examen de admisión hace un tiempo atrás fue el caso de Finas Gage, un personaje muy conocido, el cual se llegó a dar noticia de el desarrollo del sistema nervioso y eso ocurría precisamente a partir de este evento. Finas Gage fue un personaje que llegó a trabajar como ferrocarrilero, claro, en 1848 en Vermont, en Estados Unidos. Y este personaje llegó a realizar su actividad laboral en el campo del ferrocarril. Su trabajo consistía en volar rocas con explosivos para permitir así el paso de las vías del tren y necesitaba para ello colocar pólvora y arena en un agujero perforado en la tierra, en la piedra.
Lamentablemente, un error, dice en el procedimiento, hizo que cuando este obrero intentara compactar la pólvora colocada en la cavidad utilizando una barra de metal, saltase una chispa. La explosión de la mezcla se produjo a escasos centímetros de la cara del joven y como resultado, la barra de metal de 1 metro de longitud y unos 3 centímetros de diámetro le atravesó el cráneo antes de aterrizar a 20 metros de distancia, ¿no? Claro, como podemos apreciar en la imagen, claro que esa es una recreación, ¿no? De su cráneo, cómo pudo haber sido. Pero sucede que al final, cuando la barra de metal lo atravesó, entonces llegó a afectar, obviamente, su lóbulo frontal, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Claro, así es, ¿no? Esto ya con otros estudios se pudo establecer más o menos qué le pudo haber pasado, ¿no? Claro. Entonces, cuando ocurrió ello, ¿qué sucedió? Nos damos cuenta ahora de lo siguiente. Phineas Cage, pues este era el nombre del obrero, recobró la conciencia unos minutos más tarde y con un agujero que trazaba una diagonal desde una de sus mejillas hasta la parte superior de la cabeza, ujú, justo encima de la frente. Gran parte de los lóbulos frontales del cerebro se habían afectado. Sin embargo, Phineas Cage no solo sobrevivió a la experiencia, sino que fue capaz de recobrar la mayor parte de sus habilidades mentales. Eso tendría que ver con el concepto que ya vimos, que vendría a ser la plasticidad cerebral. Gracias a la plasticidad cerebral, recuperó, dice, gran parte de sus habilidades mentales, o sea que tampoco es que quedó como nuevo, ¿no? Y pasó a la historia como uno de los casos más estudiados en los campos de la psicología, la medicina y las neurociencias. Pero ¿qué pasó después de su recuperación? Bueno, pues cuando Cage volvió a trabajar en la obra, el obrero mesurado y cordial que todos conocían había desaparecido para dar paso a una persona más impulsiva, violenta y con baja tolerancia a la frustración, irreverente, o sea, irrespetuosa, que se dejaba llevar por sus deseos y con dificultades para autorregular su conducta. ¿Y eso por qué? Porque como lo que hemos visto hace un momento, al afectarse su lóbulo frontal, al afectarse su corteza prefrontal, pudo haber alterado o pudo haber lesionado esta parte de su corteza ventromedial, que es donde se encuentra el control consciente de las emociones. El control consciente de las emociones. Entonces como no es capaz de poder controlar sus emociones, simplemente reacciona de manera impulsiva. Eso se llegaría a presentar, ¿no? Así es. Entonces pronto dejó de trabajar para la obra y pocos meses después Phineas Cage pasó a trabajar en el Museo de Vermont exhibiéndose junto a la barra de metal que le había atravesado la cabeza. Ujú. Aquí hasta que regresó a los Estados Unidos sintiéndose deteriorado y algo enfermo. Ahí le ocurrieron los primeros ataques epilépticos. No se sabe si los ataques epilépticos surgieron por producto de la lesión cerebral o por algún otro motivo, ¿no? Pero que lo acompañarían hasta su muerte en 1860. ¿Sí? Entonces Phineas Cage llegó a presentar esta forma de expresión en su comportamiento, claro, y como vemos, es justamente lo que ocurre luego de las lesiones que se podrían llegar a presentar producto de áreas cerebrales. ¿Ya? Hemos visto la corteza prefrontal, la parte más evolucionada de nuestro sistema nervioso. ¿Bien? Entre otras estructuras que tenemos, a ver, dejamos ahí al lóbulo frontal, listo, todo lo que hemos visto ahorita hasta este momento tiene que ver entonces con el lóbulo frontal, esta primera parte, y ahora nos vamos a pasar al lóbulo parietal, vámonos a otra área, otra estructura de nuestro sistema nervioso. Y para ello nos dirigimos a continuación hacia el lóbulo parietal, que es justamente lo que está ahora pues de celeste, ¿no? Vámonos ahora hacia el lóbulo parietal, que es lo que se encontraría de celeste. El lóbulo parietal, esta estructura que vemos ahora, va a llegar a presentar una región en la corteza cerebral, que es donde se va a llevar a cabo la imagen corporal. Es el lóbulo frontal, la que se encarga de poder elaborar la imagen corporal.
Esta imagen corporal o esquema corporal es como cuando nos vemos al espejo y nos preguntamos cómo nos vemos. Nos vemos gorditos, nos vemos delgados. ¿Qué percepción tienes de ti cuando te ves al espejo? Ya, eso lo hace la lóbulo parietal del hemisferio derecho, ¿ya? De eso se encargará el lóbulo parietal, pero del hemisferio derecho. Entonces, procesa la construcción de la imagen corporal y el cálculo de las relaciones espaciales, que vendría a ser cerca, lejos, arriba, abajo, ¿ya? Esas son relaciones espaciales. Y construye la imagen corporal, recordemos eso, ¿no? Es la que construye la imagen corporal, es decir, la percepción que tiene cada uno de sí mismo cuando se ve al espejo, ¿ya? Por otro lado, también tenemos al área de Deyerin. Esta parte de nuestro sistema nervioso, el área de Deyerin, es la que nos permitiría ahora lo que se encargaría de la comprensión del lenguaje escrito, como cuando vemos un PDF, como cuando llegamos a ver un mensaje, a leer un mensaje de texto. Es allí entonces donde vamos a encontrarnos con el lóbulo parietal. Ese es el lóbulo parietal, responsable de la comprensión del lenguaje escrito a partir del área de Deyerin. Procesa además información gustativa, táctil, vinculada también con la presión, la temperatura y el dolor. ¿Por qué? Porque el área que llega a registrar información del cuerpo se llama corteza somatosensorial. El término somatosensorial proviene del término soma, que significa cuerpo, y sensorial, que es sensación. Entonces, referirnos acerca de la sensación del cuerpo va a llegar a presentarse, en esta parte, en el lóbulo parietal. Se llama corteza somatosensorial. Procesa toda esa información gustativa, táctil, la presión, la temperatura y el dolor a nivel de la corteza somatosensorial, donde se encuentra la representación o mapeo del registro sensorial del cuerpo, claro, llamado homúnculo de Penfield. El término homúnculo significa hombre pequeño. Penfield, bueno, por el descubridor, y es aquí donde podemos apreciar el homúnculo de Penfield. Claro, ¿no? En ese sentido, podemos apreciar que es una porción, es una parte del lóbulo parietal. Es una porción del lóbulo parietal, que es allí donde se va a llegar a presentar este elemento, claro, ¿no? Entonces, esta es la corteza cerebral que se ha extraído de aquí. Recuerden que acá está la corteza somatosensorial, claro, pero una porción de ella es justamente este mapeo, donde podemos llegar a presentar sensación en la cabeza, brazo, antebrazo, manos, labios, lengua, garganta, claro. Y al juntar todos estos elementos, se forma esta imagen de manera imaginaria, ¿no? Que vendría a ser como la de un hombre con unos labios prominentes y unas manos bastante grandes a comparación del resto de su cuerpo. ¿Y eso por qué? Porque estaría haciendo referencia al sentido que llega a procesar en sí más información. ¿A quién se refiere? Al sentido del gusto y al sentido del tacto. Claro, sentido del gusto y el sentido del tacto. Claro, ¿no? Entonces a eso se va a llegar a presentar. ¿Ya? Sentido del gusto y el sentido del tacto. Por eso es que las manos prominentes y los labios también de esa manera. Ocurriría porque se va a llegar a dar a partir de eso. ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería el llamado homúnculo de Penfield. Ese vendría a ser que es un mapeo. Recuerden que eso es un mapeo. En el óvulo temporal, a continuación es lo que está de amarillo ahora, el óvulo temporal. Esta parte de nuestro sistema nervioso se va a llegar a encargar ahora de llegar a procesar también información sensorial. ¿Qué sentidos estarían participando en el procesamiento del óvulo temporal? Acá tenemos a la información auditiva y la información olfativa, es decir, oído y olfato. El oído y el olfato van a llegar a tener ahora esta expresión. Entonces procesa información auditiva y olfativa. Está asociado también, por otro lado, hacia la memoria
de largo plazo. Sí, ¿por qué? Porque a nivel cortical, el lóbulo temporal tiene conexiones con otra parte interna que es el hipocampo. Y el hipocampo es la que se encarga de trasladar la información que va de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo, que va de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Claro, de eso se encarga el hipocampo. Ah, muy bien. Y por lo tanto llega a ser responsable de la comprensión del lenguaje oral a partir del área de Wernicke. Estamos hablando entonces de el área de Wernicke. Ah, esa es otra estructura, claro que sí. Esta es la que nos va a llegar a permitir entonces, esta es la que nos va a llegar a permitir entonces el área de Wernicke. El área de Wernicke es la que nos va a permitir llegar a comprender lo que escuchamos, como por ejemplo cuando escuchamos la radio, como cuando llegamos a escuchar normas o reglas, un pequeño cuando su mamá le cuenta o le narra un cuento, el pequeño es capaz de comprender lo que le está diciendo a la mamá. Claro, en la escuela la maestra le dice, todos los niños, a ver, todos los niños solamente, levanten las manos, las niñas se quedan sentaditas. La profesora le dice, cambio, ahora todas las niñas levantan sus manos y los niños sentados. Cuando el pequeño ejecuta la conducta es porque está entendiendo lo que está escuchando. Ah, entonces ahí se produciría la activación del área de Wernicke. El área de Wernicke va a llegar a tener esta característica bastante particular, ¿ya? Muy bien, así es. Eso es lo que va a llegar a suceder, ¿no? Ajá, de esa manera. Y las personas con memoria fotográfica, bueno, son personas que tienen una buena memoria, pues. Claro, bien por ello, pues. Son personas que puedan llegar a ser capaces de retener, pues, ¿no? Gran cantidad de información. Claro, claro que sí, ¿ya? Muy bien. Y en este caso es justamente lo que estamos viendo, pues, ¿no? En el caso de la información que puede llegar a permanecer entonces de esa manera con nosotros. ¿Bien? Entre los siguientes y últimos lóbulos, ¿a quién tenemos? Tenemos a el lóbulo occipital, que es donde se procesa la información visual, claro, ¿no? De forma, color, luminosidad, entre otras. Y tenemos también el llamado lóbulo de la ínsula, que es justamente la que nos interesa también de una manera muy significativa. Ahí está. Lo que estamos apreciando es cuando se abre el lóbulo de la ínsula. Como podemos apreciar, al abrir el lóbulo de la ínsula, estamos apreciando, perdón, al abrir la cisura de Silvio, estamos apreciando el lóbulo de la ínsula. Entonces este elemento, como se podrán dar cuenta, conecta a los tres lóbulos anteriores, como por ejemplo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Claro. Entonces comunica a esos tres lóbulos. Eso es lo que hace el lóbulo de la ínsula. Se conecta con los lóbulos como frontal, parietal y temporal. Se comunica además con el sistema límbico y con el neocórtex. ¿Por qué? Porque el lóbulo de la ínsula está en el medio, entre la parte externa y la parte interna. Claro, y por eso comunica al neocórtex, que es la corteza prefrontal, y comunicaría con el sistema límbico, claro, que es la parte más emotiva. Al llegar a ser entonces esta parte intermedia, llega a comunicar a ambos elementos. Participa además también en la percepción del gusto y del olfato. Ajá, participa, dijimos, en la percepción del gusto y el olfato. Claro. Como también, sobre todo, ¿dónde están lo que más se ha reconocido en el óvulo de la ínsula? Lo que más se ha reconocido en el óvulo de la ínsula viene a ser más bien la actividad visceral. La actividad visceral. ¿Y la actividad visceral cuál es? Es sobre los órganos internos. Informan acerca de los órganos internos. ¿Bien? Entonces, de esa manera, es allí donde encontramos a el óvulo de la ínsula. Ese será el óvulo de la ínsula, ¿ya? O lóbulo insular. Bien. Estos lóbulos cerebrales entonces van a llegar a estar participando, pero recordemos que se da en ambas partes del cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos dos hemisferios cerebrales, ajá, los cuales van a llegar a presentar dominancia. Claro, para poder nosotros desempeñarnos en una u otra actividad, es ahí donde estaría generándose
la llamada lateralidad. El término lateralidad significa dominancia hemisférica. En ese sentido, al término de a la forma de entender a la dominancia hemisférica o referirnos acerca de la dominancia hemisférica, es a lo que se entiende con el nombre de lateralidad. Eso es a lo que se le va a llamar entonces lateralidad, ¿no? Que es la dominancia hemisférica. Y es que sucede que los hemisferios cerebrales están interconectados, pero también tiene un cruce neuronal a, a partir de el tallo encefálico, a partir de el tallo encefálico. Entonces, eh, de ser así, nos damos cuenta de lo siguiente, como por ejemplo en este caso, el hemisferio derecho llega a controlar la mitad del cuerpo, pero del lado izquierdo, y viceversa, el hemisferio izquierdo gobierna al lado derecho del cuerpo. Entonces por eso es que sus principales funciones que encontramos. El hemisferio derecho controla al hemicuerpo izquierdo. Hemi es un prefijo que significa mitad. Por lo tanto, llega a controlar al hemicuerpo, la mitad del cuerpo derecho. Izquierdo, perdón, izquierdo. Ajá. Es aquella donde se llega a presentar la imaginación y la fantasía. ¿Eso qué significa? Al momento de llegar a elaborar o crear imágenes mentales. Al momento de crear o elaborar imágenes mentales. Como al momento de, a lo mejor, escuchar una narración, en el caso de un cuento. Entonces reproducimos ese comportamiento. Sí, eso vendría a ser la imaginación. La fantasía, lo que llega a tener la autora de Harry Potter, la autora, ¿no? La cual, por cierto, pues llega a utilizar también, ¿no? De una manera muy novedosa, ¿no? Claro, ¿no? La imaginación y la creatividad, porque una persona muy creativa, obviamente, para poder elaborar eso, ¿no? Claro, así es. Entonces, en este caso, ahí encontramos, ¿no? Claro, sí, la imaginación, la fantasía, la creatividad. También es nuestro hemisferio artístico, porque con este hemisferio, o sea, el derecho, se produce la producción y la comprensión del arte y de la música. Ujú. Eso es lo que va a suceder con respecto hacia el arte y la música. Componer, por ejemplo, en el caso de un artista, en el caso de un arquitecto, es aquí donde se produce también la imaginación y la creatividad. Es la base del pensamiento también y de la ubicación espacial. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando nosotros somos capaces de poder llegar a estacionar nuestro auto entre dos vehículos, ahí que estamos utilizando la ubicación espacial o el pensamiento espacial. Claro. Eh, un, un motociclista pregunta dónde se encuentra tal colegio, supongamos, ¿no? Y a lo mejor le dicen, mire, lo que tiene que hacer es que llegando a la esquina, volteando al semáforo a la izquierda, ahí va a encontrar un grifo. Frente al grifo hay una iglesia, detrás de la iglesia hay un parque, frente al parque hay una comisaría, al costado de la comisaría, ahí va a encontrar el colegio. Entonces, en este caso, pues, ¿qué estás utilizando? Tu hemisferio derecho para tener que ubicarte en el espacio. Ajá. Entonces, ¿no? Pensamiento y ubicación espacial, ¿no? Eso es lo que va a llegar a dar. ¿Sí? Muy bien, eso lo hacemos con nuestro hemisferio derecho, ¿correcto? Muy bien, así se daría, ¿no? Efectivamente, muchachos. Pensamiento en paralelo. El pensamiento en paralelo. Muy bien, así es. ¿Qué pasó? ¿No se escucha bien? A ver, voy a volver a actualizar la página. Un ratito ya.
A ver, ¿se puede escuchar ahora o sigue igual? Sí, profesor, buenas noches, profesor. Sí, se escucha como que estuviera tapado el micro, como si estuviera A ver, algo, una se superficie escucha estuviera tapando. nuevamente? Nada. A ver, voy a un ratito. Bien, a ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, a ver, probando. Uno, dos. Sí. Listo, muy bien. Ahora sí, ¿no? Ya está. Muy bien, excelente. Ahora sí se puede escuchar, ¿no? Ya, compartimos entonces nuevamente pantalla para poder continuar con lo nuestro. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Ya, listo, excelente. Por otro lado, entonces acá ya estábamos refiriendo acerca de la imaginación, la creatividad, la producción artística, ¿no? Y se encarga, dijimos hace un momento, de la ubicación espacial, un elemento importante, ¿no? Claro, así es. Muy bien. Ahora, por otro lado, también se encarga o se presenta el pensamiento en paralelo. ¿Qué es esto? El pensamiento en paralelo es cuando hay varios elementos, es cuando podemos llegar a buscar dar solución a algo y vienen varias ideas a nuestra mente. Cuando nosotros vienen varias ideas a nuestra mente, ahí estaríamos utilizando el pensamiento en paralelo. Intuitivo, por cierto, el hemisferio derecho es la que nos permite llegar a darnos cuenta de ciertos eventos, como por ejemplo las chicas cuando se pueden dar cuenta que una compañera puede sentirse mal por sus gestos, su postura, esa es intuición, porque el hemisferio derecho llega a establecer conexión también a nivel emocional con las personas. Bien, el hemisferio derecho se encarga del pensamiento analógico porque llega a relacionar elementos, analogías, en pocas palabras. Es no verbal y se encarga del reconocimiento, por ejemplo, el reconocimiento de los colores, o sea, tiene que ver con la percepción visual. Claro que sí. En el caso del reconocer colores, como cuando ustedes están por cruzar la calle y ven que el semáforo está en rojo. Por cierto, rojo significa detenerse, ¿ya chicos? Hay algunos que interpretan rojo como corre lo más rápido posible. De tal manera que hay adolescentes que cuando ven la luz en rojo salen corriendo y vienen por ahí los carros y el muchacho pasa pero con las súper rejustas. O sea que una doblada de tobillo ahí, el carro se lo lleva a encuentro, pues, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? La estación Brown. Claro, así. Y son no tiros y responsa y maneja. Claro, así es. Eso implicaría ese detalle, pues, ¿no? Claro, impulso peruano. Entonces, de tal manera que efectivamente, pues, ¿no? A veces hay que interpretar los colores, pues, chicos. Los colores significa que rojo significa detente y verde significa, pues, avanza, ¿ya? Listo, muy bien, por si acaso, no vaya a ser que alguno haya interpretado mal, le enseñaron mal en el colegio, ya, eso significa, ¿ya, chicos? Ese es el detalle. Y por lo tanto es la que nos va a permitir entonces podernos dar cuenta, obviamente, también de qué, de los gestos, las posturas. Por ejemplo, una chica cuando se enoja, se cruza de brazos, cambia su tono de voz. Entonces el varoncito debe saber leer eso, ¿no? Claro, entonces eso es justamente lo que se va a llegar a presentar. Entonces, el reconocimiento de colores, gestos, posturas y el tono de voz. Ah, el pensamiento en paralelo, repetimos, el pensamiento en paralelo se refiere hacia el poder llegar a presentar varias ideas para solucionar un problema. Ajá. Muy bien. Entonces, esa es la manera, ¿no? En la forma en la cual llegamos nosotros a presentar un pensamiento en paralelo. Al pretender llegar a dar solución a algo, pues pueden venir varias ideas que pueden ser discutibles de alguna manera, ¿no? A eso se refieren varias ideas a la vez. Pensamiento en paralelo, ¿ya? Muy bien, entonces, voy a la frase y se calma. Entonces, eso implicaría a partir del hemisferio derecho.
El hemisferio derecho es holístico. El término holístico proviene del prefijo holo. Holo significa totalidad. Entonces, el holístico o el pensamiento holístico significa cuando construimos totalidades. Claro, ¿no? Como por ejemplo un mapa conceptual es una construcción holística. ¿Por qué? Porque de las diferentes partes de un texto lo hemos juntado y hemos formado un nuevo todo, organizado. Y eso se llama holístico. Claro, de esa manera, ¿ya? Además que el hemisferio derecho es la base biológica también de la expresión emocional. Claro, por supuesto. Es ahí donde este hemisferio es más dominante en las chicas más que en los varones. Por eso que las chicas tienden a ser más creativas, sí, es probable. Le gusta algo nuevo, le gustan las cosas más innovadoras. Hacer siempre lo mismo tienden a aburrirse. Y por eso que quieren hacer cosas distintas. Ah, claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se podría llegar a dar. Por lo general, los varones tienden a llegar a ser mucho más monótonos que en el caso de las mujeres, ¿no? Pero hay mujeres, o sobre todo en su mayoría, son personas que tienden a ser mucho más predispuestas a la innovación, algo nuevo, algo original. Claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí se podría llegar a dar. Ellas utilizarían más su hemisferio derecho también para poder crear cosas, claro, como por ejemplo, ahí la ven a mamá. Mamá llega hasta a inventar platos. No tiene ni nombre eso, ¿no? Pero tiene... Mamá dice, mami, ¿cómo se llama esta comida? Le he puesto un pedazo de bistec con choclo y plátano. ¿Qué es esto? Hijito, no importa, con tal de que no te haga daño, come nomás. Es lo que he encontrado. Ah, ya, y un poco de atún. Es un macho, ¿qué es eso? Entonces, de tal manera que a la final es, pues mamá crea, crea hasta comida, ¿no? Porque ese es su hemisferio derecho, pues, ¿no? Utiliza ese tipo de expresión. Claro que sí, ¿no? A alguno le ha tocado a lo mejor tallarín con ceviche, ¿no? Ahí aparece. Y de paso le da su sal de Andrews, claro, por supuesto. En cambio, el hemisferio izquierdo, por otro lado, el hemisferio izquierdo es aquel que controla el hemicuerpo derecho. Claro, así es, controla el hemicuerpo derecho. Al controlar el hemicuerpo derecho, ahí se da con los diestros, claro, los cuales pueden llegar entonces a tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Claro. Basado en la realidad, con el hemisferio derecho soñamos despiertos, pero con el hemisferio izquierdo llegamos a pisar tierra, claro. Por ejemplo, en este caso, 14 de febrero, 6 de la tarde, Malecón de Miraflores. Una pareja de enamorados está viendo el ocaso, el crepúsculo, y a lo mejor inspirados en ese momento llegan a soñar despiertos. Qué bonito sería seguir juntos así, pasar cada verano juntos, así de esta manera. Y comienzan a soñar despiertos. Eso lo hacen con el hemisferio derecho. Claro. Ven a una pareja de esposos que tienen a su hijito que está correteando con una pelota. Ajá. Al momento de verlos, siguen soñando despiertos. Qué bonito sería seguir juntos, tener una familia y qué sé yo. Sí, sería genial, claro, ¿no? Y luego viene ya el hemisferio izquierdo, claro, pero para eso primero hay que ingresar, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces ahí es donde los trae a la Tierra, ¿no? Que nos es más realista, lo que llega a ser más analítico, va a llegar a ser el hemisferio izquierdo por ese detalle. Es por eso que esta está basada en la realidad, sí. Mientras que con el hemisferio derecho se centra en la imaginación y en la creatividad, el hemisferio izquierdo nos trae al presente. Pensamiento lógico matemático, decíamos, ¿no? El pensamiento así lógico matemático. Achá, el pensamiento lógico matemático. Esa es la idea. Y por lo tanto, pues el pensamiento lógico matemático va a llegar a estar enfocado en ese sentido. El pensamiento secuencial, aquí es donde se lleva a cabo el pensamiento secuencial o algorítmico. Claro que significa llegar a utilizar patrón de comportamientos ordenados, como por ejemplo, cuando ustedes hacen una división algebraica utilizando el método de Horner o el método de Ruffini, ahí utilizan el pensamiento lógico matemático, el pensamiento secuencial. ¿Por qué? Porque se basa en pasos. Pasos. Y hablar acerca de pasos implicaría los algoritmos. Pensamiento simbólico, porque llegan a utilizar acá símbolos, como el caso de los números nuevamente, y la lógica. Emplean símbolos. Es el pensamiento también donde construimos elementos que no tienen realidad física, pensamiento abstracto, como el concepto de tiempo, espacio, claro, libertad, amor, entre otros. Pensamiento abstracto.
además de ser verbal, porque es aquí donde se llevan a cabo los procesos de comprensión y expresión, tanto oral como escrito. Claro, ¿no? Aquí están las áreas de Wernicke, de Yerin, Kussmaul, Exner, ¿no? Claro, todos ellos estarían acá. Muy bien. Y por otro lado, también es un pensamiento lineal. Lineal. ¿Por qué lineal? Porque sigue una sola dirección. Claro, como te dicen, 3x es igual a 15, x es igual a 15 sobre 3, x es igual a 5, así, algo así. Entonces, ¿qué es eso? Es el lineal. ¿Por qué? Porque sigue un patrón, sigue un orden. Eso se llama lineal. Comprensión y expresión oral y escrita, decíamos, ¿no? Sí, eso es lineal. Pero también encontramos que es la base para el control emocional. Control emocional. Ya, ahí tenemos el control emocional, claro, con la cual nosotros razonamos, justificamos intelectualmente para poder dar solución a un problema. Claro, eso lo hacemos con el control emocional, como decíamos aquí. Además de que con el hemisferio izquierdo descomponemos el todo en partes, por eso se dice que es analítico. Como cuando leemos una obra literaria, extraemos lo más importante, y eso implicaría el analítico. Es por eso que extraemos entonces, en este caso, la idea principal, la idea secundaria, extraemos cuál es el tema o asunto, ya, eso es analítico, por eso se dice que es analítico. ¿Bien? Mientras que con el hemisferio derecho sintetizamos. Es por eso que con el hemisferio derecho armamos un mapa conceptual, realizamos un resumen, claro, ¿no? Entonces, eso sería sintético. El hemisferio izquierdo es analítico y el hemisferio derecho es sintético. Y estos dos hemisferios se comunican gracias al llamado cuerpo calloso. Cuerpo calloso. ¿Ya, muchachos? Muy bien, jovencitos. Entonces, bien, hasta aquí vamos a llegar entonces en esta primera parte, jovencito, porque ya nos ha ganado la hora, pero ya al regreso vamos a ir viendo uno de los sistemas también bastante interesantes, que es el sistema límbico. Claro, ¿no? Y con eso cerramos nuestro tema de bases biológicas. Listo, pero lo hacemos al regreso, más bien, ¿ya, muchachos? Listo, excelente, jovencitos. Y entonces lo completamos al regreso. ¿Ya, muchachos? Nos vemos entonces dentro de una hora. Cuídense mucho, aprovechen también para comer algo y de ahí regresamos. Claro, así es. Ya, muchachos, así al toque nomás. Muy bien, un corte comercial y regresamos. Efectivamente. Listo, nos vemos, muchachos.